Un cordial saludo, señor Abdelillah. En el siguiente video haremos un repaso de los conceptos fundamentales empleando el software Wolfram Mathematica versión 13.0. Inicialmente vamos a definir una función f que depende de dos variables independientes x y y, dada por x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a determinar si es una función homogénea. Para hacer lo anteriormente mencionado, vamos a reemplazar a la x por a que multiplica a x y a la y por a que multiplica a y, ¿cierto? Muy bien. Acto seguido, vamos a decir fold simplify del resultado anterior que está en la línea out2. Listo. Ahora vamos a ver quién es a elevado a la p multiplicado por f de x, y. Listo. Y vamos a comparar el resultado que obtuvimos en out3 con el resultado obtenido en out4. De aquí deducimos que para que ambas expresiones sean iguales, por comparación debe ser p igual a 2. Eso significa que con p igual a 2 se concluye que f es una función homogénea de grado 2, como usted puede apreciar, señor Abdelillah. Listo. Ahora vamos a definir una función cuadrática. Por ejemplo, digamos que g depende de x y depende de y, que son sus variables independientes, está dado por x al cuadrado más 5 que multiplica a x por y más 6 que multiplica a y al cuadrado, ¿cierto? Shift Enter. Para ganar espacio voy a eliminar lo que habíamos hecho en la parte superior. Y lo primero es tener presente lo siguiente. Vamos a definir aquí en la parte de abajo una matriz Q 2 por 2, porque es una forma cuadrática de dos variables, cuyo primer vector, o sea, vector fila, sea A, B y el segundo vector fila sea C, D. Debe cumplirse entonces que un vector cualquiera x, y multiplicado por q multiplicado por un vector cualquiera x, y debe ser estrictamente igual a g evaluado en x y aquí le decimos fold simplify. Listo. Resolvemos ese sistema por comparación. Solve. El coeficiente que acompaña a x al cuadrado es menos 1 más a. Esto debe ser estrictamente igual a 0 porque toda la ecuación está igualada a 0. Al mismo tiempo, la segunda ecuación es menos 5 más b más c estrictamente igual a 0, que es el coeficiente que acompaña a xy. Y finalmente, menos 6 más d estrictamente igual a 0. Y todo lo anterior en términos de A, B, C y D. Debe ser estrictamente igual a 0 porque a la derecha tenemos un 0. Bueno, de aquí deducimos que la A toma el valor de 1. La B, como aparece a la derecha en una de las ecuaciones, puede tomar cualquier valor. Supongamos que ese valor es 1 por simplicidad. C está dada por 5 menos B según la ecuación de respuesta y finalmente D está dada por 6. Lo que tenemos que hacer ahora es presionar Shift Enter y ya. Si hacemos la cuenta x, y, punto Q, ya Q se diligencia con los datos que obtuvimos para A, B, C y D, punto x, y, fold simplify. Esa sería la expresión, pero no quiero que me la escriba así, mejor expándala. Bueno, aquí le colocamos expand
expand all, Shift Enter, listo. Observe, señora Abdelilá, que G de X, Y es estrictamente igual al resultado que obtuvimos en out 17. Para que no me vaya a cambiar aquí de línea, voy a borrar por acá, Shift Enter, y me dice true. Listo, o sea que hemos obtenido la representación matricial de la forma canónica, de la forma cuadrática, perdón. Matrix form de Q la vamos a escribir y ya con esa representación podemos hacer todas las cuentas que sean necesarias, ¿cierto? Matrix form de Q, esta es la matriz asociada. Podemos calcular el determinante de la matriz Q si fuera necesario, que es 2, significa que la matriz es invertible. En otras palabras, las filas de la matriz Q y las columnas de la matriz Q son linealmente independientes. Podemos calcular los valores propios de la matriz Q, los cuales son esos, coloquemos aquí /n, ambos valores propios son positivos, significa que la matriz Q, pero no en inglés, la matriz Q es definida positiva, porque sus valores propios son positivos. Muy bien, y finalmente los vectores propios de la matriz Q y que me los muestre en forma de vectores columna. Y aquí, si queremos mayor precisión, podemos colocar representación numérica de la salida en out 23, ¿cierto? Y yo voy a retirar esta línea de acá. Shift Enter. Y aquí le coloco matrix form. Esos serían los vectores propios para la matriz Q. Perfecto. Ahora vamos a calcular un hessiano para una nueva función. Supongamos que h depende de x y de y está dada por x al cuadrado más 2x por y más logaritmo de y, ¿cierto? Bien, primero la derivada con respecto a x dos veces está dada por la derivada de h, ya voy a cambiar la letra, h que depende de x y de y, respecto a x dos veces. Hago el cambio acá porque la función se llama h y no f. Listo. Ahora tenemos h de x, y, eso sería la derivada de h que depende de x y de y, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Acto seguido, h de y, x sería la derivada de h que depende de x y de y, primero con respecto a y y luego con respecto a x, y finalmente h de y, que sería la derivada de h que depende de x y de y con respecto a y dos veces. Y la matriz hessiana, como es una función de dos variables, va a tener dos filas y dos columnas, que está dada por h de x, h de xy, h de yx y h de y. Y Shift Enter, ya tenemos todas las cuentas. Por ejemplo, matrix form de h nos va a mostrar la matriz hessiana que obtuvimos, como lo pueden apreciar. Supongamos que quisiéramos la matriz hessiana evaluada en un punto, ¿cierto? Bueno, la salida es out 32, donde tenemos la matriz hessiana. Supongamos que queremos que me la evalúe en x igual a 0 y en y igual a 0.45. Entonces, Shift Enter, esa sería la matriz evaluada en el punto. Aquí coloquemos matrix form. Esa sería la matriz hessiana evaluada en el punto x igual a 0 y y igual a 0.45.
Bueno, aquí podemos escribir los datos intermedios, que sería h de xx si lo queremos ver, h de xy, ¿cierto? H de yx y h de y. Voy a eliminar por acá para ganar espacio y no tener que cambiar de hoja de trabajo. Estos serían los cálculos intermedios, los que se hicieron directamente al principio. Puedo comprobar que para este caso h de xy es estrictamente igual a h de yx. Shift Enter y nos dice que true, significa que son expresiones exactamente iguales. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que f de x, y está dado por x a la 4 más y a la 4 más x a la 2 que multiplica a y a la 2. Shift Enter. ¿Qué vamos a hacer con esa función? Primero vamos a probar si es homogénea. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Cambiemos a x por lambda x y a y por lambda y, ¿cierto? Aquí colocamos simplify o false simplify, listo. Ahora miremos quién es lambda elevado a la p multiplicado por f de x, y. Ahora comparemos las expresiones. Out 41 debe ser estrictamente igual a out 42. ¿En qué caso se cumple esa igualdad? Si comparamos lado izquierdo y lado derecho, se cumple si P es igual a 4. Entonces, P es igual a 4 implica que F es una función homogénea. Y como se cumple que es una función homogénea, debe suceder lo siguiente. Si calculo el producto punto de el gradiente de la función f en un punto x, y cualquiera, recuerden que es el producto punto entre dicho gradiente y un punto cualquiera, eso debe ser estrictamente igual a p, que determinamos que p valía 4, multiplicado por la función que es f evaluada en el punto cualquiera que es x, y. Y le decimos false simplify. Ese es el teorema de Euler. Shift Enter y nos dice true. O sea que hemos validado el teorema de Euler para funciones homogéneas. Muy bien. Solamente se aplica cuando estamos trabajando con funciones homogéneas. Si la función que estamos verificando no es homogénea, no podemos aplicar el teorema de Euler porque no se va a cumplir. Es importante tener eso presente. Muy bien, ahora vamos a hacer unas cuentas adicionales. Vamos a definir una función w que depende de x, depende de y depende de z y está dada por x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 2 por x por y por z, ¿cierto? Shift Enter. Voy a liberar algo de espacio. ¿Qué voy a hacer con dicha función? Le voy a calcular su gradiente. ¿Cómo sería el gradiente? Gradiente de w, que depende de x, de y y de z, respecto a x, a y y a z. Ese sería el gradiente. Muy bien. Ahora, derivada de w con respecto a x, ¿cómo se calcula? Así, derivada de w, que depende de x, de y y de z, respecto a x. Ahora,
derivada de W con respecto a Y se calcula como derivada de W, que depende de X, de Y y de Z respecto a Y. Ahora, derivada de W con respecto a Z es derivada de W, que depende de X, de Y y de Z con respecto a Z. Derivada de W con respecto a X dos veces sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z respecto a la X dos veces. Derivada de W con respecto a Y dos veces sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z respecto a Y dos veces. Ahora derivada de W con respecto a Z dos veces sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z con respecto a Z dos veces. Ahora, derivada de W con respecto a X tres veces se puede calcular como la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z respecto a la X tres veces. Si queremos la derivada de W con respecto a Y tres veces sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z respecto a la Y tres veces. Y por último, derivada de W con respecto a Z tres veces sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z respecto a la Z tres veces. Si nos pidieran, por ejemplo, derivada de W con respecto a X dos veces y luego con respecto a Z, sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z, primero con respecto a X, luego con respecto a Y y finalmente con respecto a Z. Si nos pidieran la derivada de W con respecto a Z, luego con respecto a Y, luego con respecto a X, sería así: derivada de W, que depende de X, de Y y de Z, primero con respecto a Z, luego con respecto a Y, y luego con respecto a X. Shift Enter, ahí tenemos exactamente todos los cálculos. Nosotros podemos escribir aquí algunos de ellos. ¿Qué tal? WX, WXX y WXXX, ¿cierto? Y que quisiera imprimirlos por pantalla. Yo voy a eliminar aquí, por si necesito espacio, Shift Enter, aquí tendría las cuentas. Ahora que yo quisiera mostrar por pantalla WY, WYY y WYYY, sería así, lo tenemos por pantalla. Si quisiéramos calcular el hessiano, como es una función de tres variables, ¿cómo sería el hessiano? Como es de tres variables la función, el hessiano va a ser una matriz de 3×3. La primera fila es todo lo que tiene que ver con X, o sea que vamos a tener W que comienza por X, otro W que comienza por X y otro W que comienza por X, pero no hemos acabado. En la segunda fila, todo va a comenzar con Y, WY, WY, WY. En la tercera fila, todo va a comenzar con Z, WZ, WZ y WZ. Ahora, los elementos que están en la diagonal siempre van a tener las tres letras iguales. Entonces aquí, este, WXX, el que sigue en la diagonal, este va a ser WY, YY. Y en la última fila, este va a ser WZZ. De ahí para adelante se calcula así. Este que está acá está en la segunda columna. La segunda columna tiene que ver con la Y. Y después de la Y sigue la Z. Este está en la tercera columna, entonces primero va la Z y luego va la Y. Ahora aquí, este está en la primera columna, primero la X y la Z. Y este está en la tercera columna, primero va la Z y luego la X. Ahora, este está en la primera columna, entonces primero va la X y luego la Y. Este está en la segunda columna, primero va la Y y luego la X, ¿cierto? Y ya lo tenemos. Shift Enter. Podemos decir matrix form de H. Observen algo interesante. Yo voy a eliminar por acá para ganar espacio.
hay unas letras, digámoslo así, que están en color. Obsérvenlo en pantalla. Aquí. Las que están en color azul es porque no las hemos calculado. Las que están en color negro es porque ya las calculamos. Calculemos las que nos hacen falta. Por ejemplo, arriba dice que nos hace falta W, X, Y, Z. Entonces, ¿cómo se calcula? Así. Derivada de W, que depende de X, de Y y de Z. Primero con respecto a X, luego con respecto a Y, luego con respecto a Z. Nos dice que nos falta W, X, Z, Y. X, Z, Y. ¿Cierto? Estoy leyendo de arriba. Entonces sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z, primero con respecto a X, luego con respecto a Z y luego con respecto a Y. En el segundo renglón tenemos W, Y, X, Z. W, Y, X, Z. Eso se calcula como la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z, primero con respecto a Y, luego con respecto a X, luego con respecto a Z. ¿Cierto? W, Y, X, Z. Y la otra sería W, Y, Z, X. ¿Cierto? Esa sería la derivada de W, que depende de X, de Y y de Z, primero con respecto a Y, luego con respecto a Z y luego con respecto a X. Y en la última fila solamente nos falta W, Z, X, Y, ¿cierto? Sería la derivada de W con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, y aquí ZXY, ¿cierto? Shift Enter, perfecto. Si nosotros escribimos ahora matrix form, Shift Enter, esa sería la matriz hessiana. Entonces, la matriz hessiana de W, que depende de X, de Y y de Z, está disponible en out, o sea, en el renglón out 67, estoy leyendo directamente. Y esa sería la matriz hessiana para una función de 3 variables. Perfecto, ahora vamos a definir otra función distinta. Tenemos f que depende de x y que depende de y. Y está dada por 2 por x por y más el coseno de x. Listo, vamos a eliminar espacios. Ahora vamos a aplicar regla de la cadena. Supongamos que esta es una función de 2 variables y nos dice por aparte que la x depende de la a y depende de la b. Y que esto está dado por 2 por a más b. Y que nos dicen que la y depende de la a y depende de la b. Y que está dado por 2 por b menos a. Listo. Nos preguntan cuál es la derivada de f. La derivada de f con respecto a a. ¿Cómo se calcula? Fácil. Sería, ojo pues, la derivada de f. F depende de quién, de x y de y. Pero x está dada por o depende de a y de b. Y y depende de a y de b. Y me están pidiendo la derivada de f con respecto a a. Entonces aquí sería con respecto a a. Listo. Si me piden la derivada de f con respecto a b, entonces sería la derivada de f, que depende de x y de y. Pero la x depende de a y de b. Y la y depende de a y de b. Y me están pidiendo la derivada con respecto a b. Listo. Ahora, f de ab sería la derivada de f, que depende de x y de y, pero x depende de a y de b, y y depende de a y de b. Y nos están pidiendo la derivada primero con respecto a a y luego con respecto a b. Ahora si me piden f de a, sería la derivada de quién, de f, que depende de x y de y. La x depende de a y de b,
y la Y depende de A y de B. Y me piden la derivada con respecto a B y luego con respecto a A. Shift Enter, ya tenemos todas las cuentas. Escribamos aquí f de A y f de B, ¿cierto? Que nos dice que uno no es listo. Hay un pequeño inconveniente, ya lo vamos a corregir. Recuerden que habíamos trabajado con la A directamente en las hojas anteriores, ¿cierto? Entonces, clear all A, B, C y D. Ahora sí. Y tenemos que sí nos puede decir quién es f de A y quién es f de B. Shift Enter, esa sería la respuesta. Y si colocamos aquí false simplify, nos entrega unas expresiones simplificadas. Y aquí abajo vamos a escribir f de AB y f de BA. Y le decimos false simplify, ¿cierto? Obsérvense que son las mismas expresiones para que lo tengan presente. Aquí hemos aplicado la regla de la cadena, ¿cierto? Coloquémosla aquí para que se vea con claridad aplicado la regla de la cadena para funciones de varias variables. Para funciones de varias variables. Perfecto. Para terminar, nuestro WhatsApp de negocios, disponible en código de país 57, celular 311-707-8272 o código de país 57, celular 311-710-3897 y nuestro Instagram de negocios @truelordhector. Muy bien, esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado y será con nosotros hasta una nueva oportunidad.